que está en la página 202 del ejercicio 13. Hoy en este día vamos a hacer este ejercicio de aquí, por el cual vamos a empezar lo que es la regla de la potencia. Por el primer paso, vamos a hacer y es igual, lo que es raíz es un medio, es 3x al cuadrado menos 1, como esta raíz es un medio por 2x más 1, como esta raíz cúbica es un tercio. A continuación, en este ejercicio vamos a hacer lo que es la regla de la multiplicación, que es f de x por g de x, que es la primera por la segunda derivada más la segunda por la primera que es derivada. Bueno, basada hoy en esta fórmula de aquí que estábamos en la regla de la multiplicación, por la cual dice que es f de x por g de x. Conservamos que es f de x el primer término, y lo que dice aquí es que hay que derivar el segundo término que aquí tenemos realizado, que es un tercio menos 1, por lo cual derivamos de aquí, mejor dicho, derivamos este que nos conserva 2 más el primer término que es g de x, y derivamos el segundo término que es f de x, que es un medio 3 de x, y también derivamos lo que está aquí, 6 de x. Con esta fórmula es lo que resolvimos, esta parte es lo que es de la multiplicación. Bueno, ingeniero, proseguimos con el ejercicio, por lo que vamos a reducir términos. Este término de aquí se conserva por medio de acá. El 2 multiplicado con aquí se conservaría 2 tercios. Este término baja con lo mismo, más este término se conserva. Entre los dos se simplifica, que quedaría 3x. Este término de aquí se conserva, y con esto terminaremos y concluiremos lo que es el ejercicio. Buenas tardes, yo les voy a explicar cómo se resuelven los ejercicios de derivado implícito. Bueno, el ejercicio que nos propuso el ingeniero, logaritmo natural de x más e elevado a la menos y sobre x es igual a c. Entonces comenzamos a resolver. Sería logaritmo natural de x más e menos y sobre x es igual a 0, ya que c es igual a una constante y esto vendría a ser 0. A continuación vamos a derivar el ejercicio. Entonces nos quedaría así: 1 sobre x más, abrimos paréntesis, menos e elevado a la y sobre x. Esto se quedaría así: 1 que multiplica x menos 1 que multiplica y. Esto que multiplica derivada de y es derivada de x. Todo esto dividido para x al cuadrado es igual a 0. Ya, continuamos haciendo el ejercicio. Lo que tenemos del lado izquierdo pasamos al lado derecho y nos quedaría así: menos e a la menos y sobre x. Esto que sería multiplicado a x menos y que multiplica derivada de y sobre derivada de x. Todo esto a x al cuadrado. El 1 sobre x que teníamos del lado izquierdo le pasamos a restar al otro lado, nos quedaría menos 1 sobre x. Continuando haciendo el ejercicio, la x al cuadrado le vamos a pasar a multiplicar al otro lado, y e a la menos y igual le pasamos a dividir al otro lado. Entonces nos quedaría así. Que multiplica e menos y sobre x. Aquí podemos simplificar, entonces lo simplificamos y nos quedaría así. Nos quedaría x sobre e a la menos y sobre x. Ya. La x que tenemos aquí le vamos a pasar al otro lado a restar y nos quedaría así.
esto y sobre y. Ya, ahí quedaría. Luego la y que tenemos acá, igual le pasamos al otro lado a dividir porque está multiplicando. Nos quedaría de y sobre dx es igual a x sobre e menos y sobre x a lo menos x. Todo esto dividido para y. De ahí solo separamos por cada... la y le dividimos para cada factor y nos quedaría así. X sobre y menos x que multiplica a y. Y esta sería la respuesta. Bueno, yo a continuación les voy a explicar cómo se realiza un ejercicio de derivadas logarítmicas. Ya. A continuación les voy a explicar un ejercicio que nos propuso el ingeniero, que vendría a ser y igual a raíz de x de x. Entonces, para comenzar a resolver aplicamos la ley de los exponentes, que nos quedaría igual y igual a x sobre 1 sobre x. Ya, me quedaría así y igual a e a la 1 sobre x, logaritmo natural de x. Ya. A continuación vamos a aplicar la regla de la cadena, que nos quedaría así y igual a e a la 1 sobre x, logaritmo natural de x, esto que a menos x al cuadrado, logaritmo natural de x, más 1 sobre x, que multiplica 1 sobre x. Listo. Continuando con el ejercicio, nos quedaría la dividida de y es igual a e a 1 sobre x por logaritmo natural de x. Esto sería eso. Menos 1 sobre x al cuadrado, logaritmo natural de x, más aquí realizamos la multiplicación, que nos quedaría 1 sobre x al cuadrado. Ya. Volvemos a hacer el paso del inicio, que era la ley de los exponentes, y nos quedaría así. Y el primer igual a e sobre 1 sobre x, logaritmo natural de x, que multiplicaría a menos logaritmo natural de x más 1 sobre x al cuadrado. Ya. Y finalizando nos quedaría así. Logaritmo natural es igual a x sobre 1 sobre x menos logaritmo natural de x más 1. Todo esto dividido para x al cuadrado. Y esto sería todo. Muchas gracias. Buenos días, vamos a hacer un ejercicio que es de la derivación implícita para poder encontrar la recta tangente. Primero debemos sacar un mínimo. Cogemos el exponente de x y multiplicamos por el numerador. Nos quedaría así. Ahora vamos a encontrar lo que es la ecuación de la recta tangente.
Bien, el punto de la recta tangente. Lo que era ahora la pendiente. Pero acabo de llamar a Chechi. Hola amigos, en esta ocasión vamos a resolver lo que es un ejercicio de límites con la ayuda de la ley de Hopital. Bien, primero vamos a reemplazar el 0 en x. Entonces tenemos 1 sobre 0 menos 1 a la 0, menos 1. Esto es igual a 1 sobre 0 menos 1. Hay que tomar en cuenta que a la 0 siempre va a ser 1. Entonces tengo que 1 menos 1. Esto es igual a 1 sobre 0 menos 1. 1 menos 1 es 0. Esto es igual a infinito menos infinito. Para lo cual tenemos nuestra primera indeterminación, que viene a ser infinito menos infinito. Para esto vamos a aplicar lo que es f de x menos g de x. Volviendo a nuestra función, aquí tenemos que esta va a ser nuestra función f y esta va a ser nuestra función g, como podemos observar. Bien, ahora vamos a aplicar lo que es f de x menos g de x. Entonces nos quedaría, aquí tenemos una resta, entonces vamos a aplicar factor común. X por a la x de menos 1. ¿Ya? X por x, a la x menos 1 por x para 1, me queda a la x menos 1. Menos esto para esto y por esto, me va a quedar menos x. Bien, una vez que ya he resuelto esto, voy nuevamente a reemplazar. Entonces me quedaría que el límite de x cuando tiende a 0 por derecha es a la 0 menos 1 menos 0 y 0 por a la 0 menos 1. Esto es igual a, como ya les mencioné anteriormente, la siempre va a ser 1, entonces tengo 1 menos 1 menos 0, y aquí tengo 0 por 1 menos 1. Esto es igual a 1 menos 1, 1 menos 1 es igual a 0, y 0 por 0 es 0. Llego a una indeterminación nuevamente, que es 0 sobre 0. Es aquí donde yo puedo ya aplicar la ley de Hopital, que esto es igual a f' de x sobre g de x'. Lo que explico aquí se refleja en la parte de acá. Bien, para ello voy a comenzar a derivar mi función. Entonces me queda que el límite de x cuando tiende a 0 por derecha es a la x menos 1 menos x, todo esto derivando sobre la derivada de por a la x de menos 1. Ya, muy bien. Comienzo a derivar. Hay que tomar en cuenta también que tenemos aquí lo que es los teoremas o la regla de la derivada. Aquí tenemos la regla de la derivada. Tenemos sumas o restas, la derivada siempre se va a repartir. Tomando en cuenta que la derivada de a la x siempre va a ser a la x, y la derivada de un número siempre va a ser 0, y la derivada de x siempre va a ser 1. Una vez que tomamos en cuenta eso, comenzamos a derivar. La derivada de a la x es a la x. La derivada de 1 es 0, que no le ponemos menos. La derivada de x menos 1 dividido. Muy bien, aquí tenemos otro factor, el cual la operación más grande es la multiplicación. Para resolver esta derivada aplicamos la fórmula que es f de x' más
por g de x más f de x por g' de x. Bien, vamos a empezar a derivar. Esta es nuestra función f y esta es nuestra función g. Empezamos. X' por e a la x menos 1 más x por la derivada de e a la x de menos 1. Bien, continuamos. Aquí tenemos que el límite de x cuando tiende a 0 por derecha es igual a, aquí ya tenemos la derivada e a la x menos 1. Comenzamos. Tomando en cuenta que la derivada de x siempre va a ser 1, entonces me queda e a la x menos 1 más x que multiplica la derivada de e a la x, tenemos en cuenta, ya tenemos claro que es e a la x, y la derivada de 1 siempre va a ser 0. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya tenemos esto, vamos a reemplazar nuevamente. ¿Ya? Bien, como llegamos ya nuevamente a la indeterminación de 0 sobre 0, volvemos a aplicar nuestra ley de Hoppe. Volvemos a derivar nuestra función, que es el límite de x cuando tiende a 0 por derecha. Copiamos nuestra función, que sería e a la x menos 1 sobre e a la x menos 1 más x por e a la x. Como tenemos claro, aquí vamos a nuevamente a derivar nuestra función, ¿correcto? Para ello, pues, aplicamos lo siguiente, en el cual me dice que el límite de x cuando tiende a 0 por derecha es, volvemos nuevamente a la parte de arriba, que la derivada de e a la x es e a la x, y la derivada de 1 o de cualquier número siempre va a ser 0. ¿Ok? Eso ya, nuevamente repito que cuando tenemos una suma o una resta, la derivada se reparte. Bien, aquí tenemos la siguiente derivada, que tenemos una resta, una suma, pero aquí tenemos una multiplicación, para lo cual la derivada de e a la x sé que es e a la x, la derivada de 1 es 0, más, aquí voy a aplicar la ley del producto, en la cual me dice que x' o la derivada de x, perdón, por e a la x sin derivar más x sin derivar por la derivada de e a la x. Bien, esto me dice nuevamente que el límite de x cuando tiende a 0 por derecha es de e a la x más. Tenemos en cuenta que la derivada de x siempre va a ser 1, entonces 1 por e a la x, e a la x, más la x por la derivada de e a la x es e a la x. Bien, función, para lo cual vamos a reemplazar nuevamente el 0 para seguir evaluando. Entonces tengo que e a la 0 por e a la 0 más e a la 0 más 0 por e a la 0 es igual a e a la 0, volvemos a que es 1, e a la 0 es 1 más e a la 0 1 más 0 por e a la 0 es 1, dándome como resultado que esto 1 sobre 1 más 1, 2, 0 por 1, 0, y me queda un medio.
concluyendo así con el ejercicio que nuestro valor cuando el límite de x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x menos 1 dividido para e a la x menos 1 es igual a un medio. Continuamos nuevamente con otro ejercicio de la ley de Hospital en la cual tenemos el producto de dos funciones, porque esta va a ser mi función f y esta va a ser mi función g. Bien, como primer paso nuevamente recordamos que voy a reemplazar el 1 en x, entonces me queda que 1 menos 1 por la tangente de pi por 1 sobre 2. ¿Ya? Esto me queda que 1 menos 1 es 0 y esto es infinito. ¿Ok? Entonces llevo una indeterminación, de 0 por infinito. Para lo cual me dice que si el límite de x cuando tiende a de f de x es igual a 0 y el límite de g de x es igual a infinito, cuando x tiende a, me queda de la siguiente manera. El límite de x cuando tiende a de f de x por f de x por g de x, lo que tengo allá, mis dos funciones, aplico lo siguiente. El límite de x cuando tiende a de g de x de 1 sobre f de x, para llegar a lo que es Hospital. Bien, ahora aplicando eso voy a decir que el límite de x cuando tiende a 1, aplicando lo de allá, tengo que g de x, que es esto, la tangente de pi x sobre 2 por dividido para 1 sobre f de x, que es 1 menos x. Bien, ahora nuevamente vuelvo a reemplazar, lo cual me dice que la tangente de pi de x sobre 2, 1 y 1 menos 1. Bien, esto es igual a, sabemos que esto es infinito, y 1 sobre 0, esto es infinito sobre infinito. Bien, nuevamente, ahora sí ya tengo una indeterminación que me dice que es infinito sobre infinito, ¿correcto? Que recordando el ejercicio anterior es igual a 0 sobre 0. Bien, ahora que ya he llegado a esto, voy a empezar a derivar. Entonces tengo que el límite de x cuando tiende a 1 de la tangente de pi x sobre 2 derivada de 1 sobre 1 menos x derivada. Bien, para recordar, aquí estoy aplicando lo que es la ley de Hospital, que cuando tengo una indeterminación de infinito sobre infinito o 0 sobre 0, aplico la derivada de f de x sobre la derivada de g de x. Es decir, derivo arriba y derivo abajo. Bien, esto es igual a el límite de x cuando tiende a 1 de la derivada de la tangente. Aquí aplicamos otra ley o otro teorema de la derivada, que tenemos la derivada de la cadena. Bien, tenemos la tangente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. ¿Cuál es la fórmula de la regla de la cadena? Es que tengo tangente de u por la derivada de u. ¿Ya? Esto es igual a la derivada de la secante al cuadrado de u por la derivada de u. Entonces me queda aquí secante al cuadrado de pi x sobre 2 por
por la derivada de pi x sobre 2. Aquí tenemos otra derivada y aquí tenemos la derivada del cociente, para lo cual aplicamos que f de x prima 1 por 1 menos x menos 1 por la derivada de 1 menos x. Bien. Y todo esto, que esto es mi función g de x, es 1 menos x al cuadrado. Bien. Continuando en la parte de acá, tengo que el límite de x cuando tiende a 1 es igual a la secante al cuadrado de pi x sobre 2 por. Aquí tengo otra vez la derivada del producto. Entonces, me queda que f de x prima por 2 menos pi de x por la derivada de 2 y 2 al cuadrado. Acá vamos a resolver nuestra siguiente derivada. La derivada de 1 sabemos que es 0. 0 por esto es 0. Menos. Tengo un menos. El menos de aquí. Tomando en cuenta que aquí la derivada se reparte, la derivada de 1 es 0. La derivada de x es 1. Entonces me queda menos 1 por menos 1 es igual a 1. Menos por menos es más. Y me queda de 1 menos x al cuadrado. Bien. Ahora vamos a seguir resolviendo nuestra derivada. Cuando el límite de x tiende a 1, es igual a la secante de pi de x sobre 2 por la derivada de pi de x es lo mismo que tendríamos, pi sabemos que es un número, que es lo mismo que tengamos 2x, ¿correcto? Aquí aplicamos la ley de la potencia. Aparente, aquí tenemos un 1, entonces baja el 2 y la derivada de x es 1. Esto es entonces 2. Bien, aplicamos lo mismo. Aquí tenemos que me queda pi de x por la derivada de 2 que es menos 0 y esto es 2 al cuadrado. Bien, tenemos aquí que 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Continuamos en la parte de acá. El límite de x cuando tiende a 1 de secante al cuadrado de pi de x sobre 2 por 2 por pi, 2pi, 4 y me queda 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Para simplificar, aquí va 1 y acá me quedaría 2. Es decir, límite de x cuando tiende a 1 de la secante al cuadrado de pi x sobre 2 por pi sobre 2. Todo esto dividido para 1 menos x al cuadrado. Bien, una vez que llegamos a esta
derivación, vamos a tener que reemplazar nuevamente. Entonces para ello reemplazamos secante al cuadrado de pi por 1 sobre 2 por pi sobre 2, todo esto de 1 y 1 menos 1 al cuadrado. Esto de aquí sabemos que es infinito, infinito por algo, infinito sobre 1. 1 menos 1, 0, 1 dividido por 0 es infinito. Volvemos a tener la indeterminación de infinito sobre infinito. Eso nos quiere decir que tenemos que volver a derivar nuestro ejercicio. Cuando tiene 1 de la secante al cuadrado de pi de x sobre 2 por pi sobre 2 de 1 menos x al cuadrado. Voy a reemplazar la parte de acá diciendo que el límite de x cuando tiende a 1 de la secante al cuadrado de pi por 1 sobre 2 por pi sobre 2, 1 sobre 1 menos 1 al cuadrado, esto es igual a 0. Ya no, como se puede observar, ya no tengo ninguna indeterminación. Debo tomar el límite entonces de x cuando tiende a 1 de 1 menos x por la tangente de pi x sobre 2, esto es igual a 0. Bien, yo les voy a hablar sobre el tema del trazado de la curva y vamos a resolver el siguiente ejercicio. F de x que vale x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Para ver, como primer punto tenemos que comprobar si es que es par o es impar. Cuando es par, tenemos que tener en cuenta esta fórmula, que es f de x es igual a f es igual a menos x. Entonces reemplazamos menos x en x y nos da este resultado que, como se puede ver, sí es par. Para que sea impar tiene que cumplir la regla, que f de x es igual a menos, o sea, lo que es la función sea negativa de x. Entonces al momento de resolver nos podemos dar cuenta que no es impar. Para los puntos de corte vamos a utilizar que x valga 0 y que y valga 0. Reemplazamos en la operación principal original y nos va a dar que nuestros puntos de corte tienen que ser en 0.0. Como vemos aquí, ya está resuelto. Listo. Y para sacar las asíntotas vamos a tener que sacar los límites. En mi caso yo voy a utilizar el límite cuando x tiende a 0 de cada uno de los componentes que tenga. Como vemos aquí, vamos resolviendo en cada uno de los componentes y x va a valer a 1. Para los puntos críticos tienen que ser máximos o mínimos. Y vamos a comenzar a resolver para sacar los puntos críticos. Entonces, x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. En esta parte vamos a tener que x al cuadrado vamos a tomarle como f de x y que x al cuadrado más 1 sea g de x. Y vamos a derivar utilizando esta regla. Una vez derivado y eliminando los números, los términos iguales, entonces nos va a quedar de esta manera. Entonces x va a valer a 0
x es igual a 0 y 2 menos x también le vamos a igualar a 0. En este caso x ya resuelto va a valer a 2. Entonces para estos puntos, ya para sacar en sí los puntos críticos, tenemos que tomar un número antes y después. ¿De cuáles? De 0 y 2. Entonces de 0 un número antes sería el menos 1, que a mí me salió negativo, resolviendo y reemplazando en esto, en la fracción original, y con 1 también reemplazando me salió positivo. Aquí vamos a hacer que cuando x valga 1, número antes de 2, como podemos darnos cuenta que aquí también nos dio positivo, entonces también es positivo. Pero cuando ya le cambiamos a un 3, que es un número después del 2, entonces nos dio un resultado negativo. Y nos quedaría de esta manera, con un mínimo y un máximo. Todo eso ya planteado en un plano cartesiano nos quedaría de esta manera. Para los puntos de inflexión, tenemos que de nuevo derivar todo esto. Así. También tenemos que tomarle que esto es f de x y esto va a ser g de x. Entonces al momento de ir resolviendo, vamos también eliminando términos semejantes y la fracción se nos va quedando algo así, que sería 2x x al cuadrado menos 8x sobre todo esto, y el resultado de esto nos va a dar, ya ordenado, sería x a la cuarta más 2x al cubo más x al cuadrado menos 10x sobre x al cuadrado más 1, todo esto al cubo. Esto ya resolviendo nos quedaría una gráfica de esta manera. Y eso sería ya todo el ejercicio.